Gracias. Vamos a compartir en este momento un tema sobre los ángeles que cayeron de la gracia de Dios. Este es un tema que nos advierte el peligro eminente que tiene el Hijo de Dios, el creyente. Porque una de las cosas que Dios nos ha dado es una posición alcanzada con dignidad y con autoridad por la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles caídos. Dice el libro de Judas, y nos habla este libro de 3 ejemplos de rebelión que menciona la palabra del Señor. Precisamente vamos a mirar. Dice la palabra del Señor en el libro de Judas capítulo 1, versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La Sagrada Escritura nos habla de 3 ejemplos de rebelión. El libro de Judas menciona primero a los hijos de Israel, a la nación de Israel, que a pesar de ser liberados de Egipto, se negaron a confiar en Dios y a entrar en la tierra prometida. Qué pena. El otro ejemplo de rebelión, los ángeles, que aunque fueron una vez puros y santos, que vivieron en la mismísima presencia de Dios, cayeron en orgullo y rebeldía en contra de Dios. Y la tercera rebelión registrada en la Biblia, en el libro de Judas, Sodoma y Gomorra, cuyos habitantes estaban saturados de tanto pecado, hasta el punto de que Dios tuvo que borrarlos de la faz de la tierra. Pero lo que vamos a hablar es precisamente acerca de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? El libro de Judas capítulo 1 versículo 6, según la Nueva Versión Internacional de la Biblia, dice: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. La Escritura dice que a los ángeles que no mantuvieron, primero, su posición de autoridad, segundo, que abandonaron su propia morada, y tercero, fueron declarados, o mejor dicho, hay un decreto perpetuo de encarcelamiento en oscuridad para el juicio del gran día, como dice en la parte última del versículo 6 de Judas capítulo 1. Aquí están las 3 características por las cuales los ángeles cayeron. Y esto, lamentablemente, estas 3 características se repiten en la vida de muchos creyentes que caen. Y Dios no quiere que los hijos de Él caigan, sino que se mantengan firmes, fortalecidos en la palabra y vivan una vida conforme a sus mandatos eternos. Dios no quiere que usted se aleje de su presencia, que usted se aleje de una vida a vivir una vida cómoda, pasajera, materialista, que ni siquiera usted tiene el momento de buscar de Dios. Cuando nosotros somos llamados a buscar del Padre, cuando somos llamados para buscar del Señor. Por eso es que los ángeles caen, porque no mantuvieron su posición de autoridad. Los ángeles caen. Y veamos algunas características de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son mensajeros que se habían rebelado contra Dios,
y habían abusado del poder que Él les había dado. ¡Qué pena! Una posición de dignidad al ser mensajeros, porque ser mensajero del Rey Supremo, del Creador del cielo y del universo, y ser mensajero del único Dios, debe ser de una alta dignidad. Pero estos ángeles se habían rebelado contra Dios y habían abusado del poder que les había dado. Miremos la primera parte de Judas 1:6. Número 1, los ángeles no mantuvieron su posición de autoridad. Sus designios ambiciosos por tomar control o dominio de esta tierra, de la que Satanás antes de su caída tenía privilegios, como custodiar el monte de Dios. Es lamentable, pero los designios ambiciosos por tomar control y dominio. Según la profecía bíblica se dice que el anticristo surgirá al poder basado en tomar el control y el dominio. La misma estrategia de los ángeles que cayeron. Y comandados por uno llamado Luzbel, lucero de la mañana, llamado Satanás, el mismo diablo, como dice el Apocalipsis, la serpiente antigua, de la que Satanás antes de su caída tenía privilegios, porque cuando Dios creó, cuando Dios establece algo, lo establece en pura bendición, porque todo lo que hace Dios es bueno. Pero lamentablemente los seres creados, por su libre albedrío que poseen, toman decisiones equivocadas. No se puede dejar lo que Dios nos ha dado. No guardaron su dignidad. Fueron príncipes en la creación, su principalidad. De ahí que llegaron a ocupar cargos demasiados altos y extraordinarios, porque hay una serie de ángeles, como los serafines, los querubines, los arcángeles y los mismos ángeles. No se contentaron con la dignidad de autoridad concedida, sino que aspiraron a otra superior. Es que nadie puede ser igual a Dios y nadie puede ser superior a Dios. Somos criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios tenemos que aprender a mantenernos. Y ahora nosotros, además de ser criaturas de Dios, somos hijos de Dios, porque hemos recibido la salvación y la redención de nuestras almas a través de la obra expiatoria de la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2 verso 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Porque si Dios no perdona, al fin y al cabo Dios es Dios. Él puede perdonar y no puede perdonar. Nadie le puede obligar a Dios lo que tiene que hacer. Dios es supremo. Y si Él nos perdona, no por usted ni por mí, no por nuestros méritos. Si el Padre nos perdona, es por la obra del mediador, del que está sentado a la diestra del Padre. Su nombre, Jesucristo de Nazaret. A través de la obra de Jesucristo, Él nos limpia, Él nos perdona, Él nos purifica. Hay personas que creen porque tienen derecho de acercarse a Dios y Dios tiene que perdonarles. Hijito, Dios no tiene derecho a perdonar. Y si Él te ha perdonado es por la gracia, la misericordia. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, qué triste historia para los ángeles. Entonces, cuando yo leí este texto bíblico, hermanos, yo dije en mi corazón, claro, es que Dios es Dios. Él sabe lo que hace.
Usted no le puede torcer el brazo a Dios para que Él haga lo que usted quiera que Él haga. No. Con suma reverencia, con sumo respeto, acerquémonos a Él. Y Él puede hacer lo que Él quiere hacer, pero conforme a su eterna voluntad. Los ángeles fueron llamados hijos de Dios, de acuerdo a Génesis capítulo 6, verso 2. Los ángeles luego fueron llamados a ser partícipes a hijos del diablo, cuyo padre de mentira es el diablo. Por ejemplo, voy a dar lectura de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Dice así la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquí vemos la característica, la naturaleza, la esencia. Cuando los ángeles cayeron comandados por el mismo Satanás, la Escritura dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. El contexto bíblico de la lectura de San Juan 8:44 hace mención de un grupo de fariseos religiosos que creían que con tal de guardar ciertas normas hacían lo correcto, cuando en su vida y en su interior había mucha mentira. La mentira es la característica principal de las fuerzas del mal que imperan y operan en la vida de muchas personas. En el segundo punto, los ángeles abandonaron su propia morada. Abandonaron su morada. Abandonaron su domicilio. Abandonaron su mansión celestial. En otras palabras, abandonaron su propia casa, su refugio eterno. Qué terrible y pésima decisión. A tal punto que fueron entregados a fosos de tinieblas, dice las Escrituras. No se puede abandonar lo que Dios nos ha dado. Yo tengo una casa allá en el cielo, y todos tenemos una casa allá en el cielo. Jesús fue a preparar moradas eternas allá en el reino de los cielos. Aunque aquí no tengo una casa, hablando en término material, allá en el cielo tengo una casa preciosa, una mansión. Una mansión. ¿Y qué pasó con los ángeles? Abandonaron. Cuando usted ya conoce el Evangelio, cuando usted ya sabe la palabra, cuando usted ya entiende la palabra, usted no tiene que abandonar. No puede usted mirar y volver atrás. Usted no puede dejar de buscar de Dios. Necesitamos continuamente, cada minuto, cada segundo que pasa, buscar del Señor. La triste historia de los ángeles: abandonaron su propia casa. Que no se repite esta historia en muchos hijos del Señor. Abandonar lo que Dios les ha dado. Abandonar su dignidad, abandonar las posiciones de autoridad, porque sí tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Su palabra dice, y dice claramente en su palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos autoridad. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. Tenemos autoridad para orar por un enfermo, para orar por un endemoniado, para compartir el Evangelio con el necesitado y para pedir al Padre que sea limpiando y sanando el corazón de los afligidos. No se puede abandonar lo que Dios ha dado. Jamás usted abandone lo que el Padre le ha otorgado. No lo haga, es peligroso. Los hebreos llamaban a los ángeles caídos Asa y Asael, que significa que dejaron de su propia voluntad su habitación. Dejaron su habitación, dejaron su casa, dejaron lo que Dios les ha dado. El cielo todo lleno de fulgor y de gloria,
dejar el cielo por la oscuridad, dejar la vida por la muerte, dejar la gracia de Dios por la condenación. No se puede, pero sucede. De ahí que debemos clamar al Padre y pedir al Señor que nos dé fortaleza para continuar en las cosas de Él. Y por último, dice en Judas capítulo 1, verso 6, que estos ángeles fueron encarcelados perpetuamente. Se hallan confinados aguardando el juicio del gran día, después que Cristo regrese y los malvados sean echados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Vivir encarcelado, vivir confinado y en cautiverio, producto de la desobediencia. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a reconocer que ya somos libres, y libres por la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Con esa libertad podemos alabarlo, con esa libertad podemos exaltarlo, con esa libertad podemos bendecir su nombre, con esa libertad podemos aclamarlo. Pero no se puede vivir encarcelado, producto de nuestros propios errores. ¿Cuánta gente vive encarcelada, producto de sus propios errores? ¿Cuánta gente vive en cautiverio, producto de sus propios errores? ¿Cuánta gente no logra salir de sus ataduras? No logra salir de sus problemas, no logra salir de las situaciones que durante largo tiempo ha mantenido una vida de total desobediencia a Dios. Pero hoy podemos creer que solo Jesucristo puede darnos libertad. Hoy podemos creer que en el nombre de Jesús podemos ser libres. Él ha prometido darnos libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La mejor bendición que podemos vivir en esta vida es ser libres o mantener una vida de libertad. Somos libres. Por esa libertad podemos alabarlo, por esa libertad podemos exaltar su santo y bendito nombre, por esa libertad podemos ir y anunciar el evangelio de Jesucristo a todo pecador que se pierde. Tenemos libertad, pero esa libertad hay que saberla disfrutar en Cristo Jesús. Estos ángeles desobedientes están en prisiones esperando el juicio final. Sin embargo, otros ángeles caídos están activos en el mundo como mensajeros de Satanás. Cierto grupo de ángeles, según las Escrituras, están en prisiones esperando el juicio final. Es que hay un juicio, hay una sentencia. Y aún nosotros como creyentes en el Señor vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y de ahí saldrá a la luz todo lo bueno y lo malo que hemos hecho en esta vida. Y si lo bueno que hemos hecho, Dios recompensará, y lo malo determinará. Ahora, cuando hablamos de lo malo, voy a referirme a la retribución que es directamente proporcional al acto rebelde. Una persona que hace algo malo, de hecho, va a ser retribuido por sus actos. El principio de la vida dice: lo que se siembra, se cosecha. Si yo tengo un acto rebelde, siembro de esa manera, voy a cosechar. Aún los padres que cosechan en sus hijos, producto de sus actos de desobediencia. El mal ejemplo que un padre y una madre da a sus hijos, lamentablemente en sus hijos va a cosechar. Pero Dios tiene que ayudarnos. El Padre tiene que ayudarnos para que nuestros hijos sean libres y nuestros hijos puedan alabar y bendecir el nombre del Señor. Que esta retribución sea cambiada por su misericordia y por su amor eterno. A través de la Escritura en Judas 1:5 menciona que el juicio divino sobre los malos no es ninguna novedad. Los ejemplos que se citan aquí demuestran que a través de la historia bíblica Dios ha castigado en forma severa el abandono de la verdad revelada. Es que no se puede abandonar la palabra. Usted ya conoce la verdad de Dios, no lo abandone. No lo abandone.
Su principal obra es ser tentador, engañador, cual padre de mentira engaña a la humanidad. Satanás maneja su astucia y sus artimañas a través de las tentaciones y del engaño. ¿Cuánta gente no ha sido tentada y ha sido engañada? ¿Cuántos hombres no han sido tentados y engañados de tal manera que han acabado sus vidas en el vicio del pecado y en el vicio de la desobediencia? Su principal obra, Satanás y sus demonios rondan libres la tierra, acechando a los hijos de Dios. Gobiernan la oscuridad de este presente mundo, al aire que circunda la tierra, su peculiar elemento. Acechan lugares lúgubres de la muerte, causan enfermedades, destruyen hogares. Contra eso nos enfrentamos los hijos de Dios. Bien dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo Satanás ha buscado destruirnos y anda pero alrededor buscando a quien devorar, buscando a qué ovejita comérsela, aquella criatura hijo de Dios, comérselo, destruirlo. Pero el Señor nos dice: sed sobrios y velad. Mantente en vigilia, cuídate. Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger. Dice la palabra: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si vamos a enfrentarnos a fortalezas del enemigo, a fortalezas de acechanza, de persecución, de maldad de Satanás, pero tenemos que estar firmes. Y 1 de Pedro 5:9 la Biblia dice: al cual resistid. Tenemos que resistir al enemigo. Tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo vamos a resistirlo? Firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿Cuántos podemos decir? Firmes en la fe. Porque el diablo anda como león rugiente. El diablo anda como león que trata de destruir. Para terminar, hermanos queridos, Dios determina las siguientes 4 características para vencer, para destruir las obras de maldad. Jesús vino a la tierra a deshacer las obras del diablo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Existen 4 palabras claves en 1 de Pedro capítulo 5 verso 10. Vamos a dar lectura. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, vea lo que dice la palabra, el Dios de toda gracia, 1 de Pedro 5:10, Él mismo os perfeccione. 1, 2, afirme. 3, fortalezca. 4, establezca. El Dios de toda gracia, dice la palabra del Señor, el cual nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Necesitamos 4 elementos claves para ser fuertes y superar la obra de las tinieblas y superar el ataque del enemigo. Tenemos que aprender a vivir una vida bajo el perfeccionamiento del Señor. Tenemos que pedir al Señor que nos afirme en su verdad, en su palabra, que nos afirme en la doctrina de Cristo, que nos dé la fortaleza necesaria para vivir en esta vida y en este mundo con la bendición del cielo. Y que podamos caminar con Cristo Jesús, porque Dios es grande y Dios es poderoso para hacerlo. Y que podamos establecernos, pero establecernos no en una religión, no en tradiciones humanas, establecernos no en pensamientos de pura filosofía hueca, sino establecernos en lo que el Padre eterno nos ha colocado.
Porque el fundamento, la principal piedra del ángulo es Jesucristo el Señor. No es el hombre. Porque no somos seguidores de hombres. Somos seguidores de la principal piedra del ángulo, que es Jesucristo el Señor. Necesitamos pedir al Dios de toda gracia que nos dé lo que está anotado en 1 de Pedro 5:10. Perfección, afirmación o firmeza, fortalecimiento y establecimiento de una vida correcta, de una vida agradable. Si los ángeles cayeron, lamentablemente, cayeron producto de su rebelión, producto de su vida contra los principios de obediencia. Si los ángeles cayeron porque abandonaron su principal morada. Quisieron ser superiores, quisieron ser seres mejores que Dios. Hay un solo Dios, hay un solo Dios, y nadie puede ser igual a Dios. Nadie, ningún hombre, ni el mejor personaje de la historia, por más célebre, inteligente, genio, sabio que sea, puede ser igual a Dios. Los ángeles cayeron, pero hay otra parte de ángeles que no cayeron. Es una partecita, pero sí hay ángeles que todavía están sometidos al Dios del universo. Sí hay ángeles, como el arcángel Miguel, custodio de la nación de Israel, protector de los pueblos del Señor. Si hay ángeles que sirven al Señor, y si hay ángeles que nos ministran a los santos en la tierra cuando estamos orando y clamando su santo nombre. Si un grupo de ángeles cayeron, pero también hay un grupo de ángeles que no cayeron. Estos ángeles sirven a Dios. Así como los hombres caen debido a su incredulidad, pero también hay hijos de Dios que viven con fe. Establecen su vida con fe, creyendo que Dios es grande y que Dios es maravilloso. Pidamos al Señor que nos libre, que nos guarde, que nos proteja de ser atacados y de abandonar lo más digno y precioso que hemos recibido en esta vida, ser llamados hijos de Dios. Que nadie deje de ser hijo de Dios, más bien lo contrario, seamos hijos, seamos siervos, seamos ministros de su palabra. Que cumplamos nuestra tarea y nuestra responsabilidad de vivir una vida obediente. Alza tus manos hacia el cielo, celebra la grandeza del Señor. Manto de alegría te ha vestido, con gloria en lugar de aflicción. Alza tu vista hacia el cielo, cercana está tu redención. Proclama libertad a los cautivos, declara sanidad del corazón. Es día de justicia.